¿Qué tal, familia? Les saludo desde una muy lluviosa ciudad de Monterrey, esperando que se encuentren de la mejor forma. En esta noche tendremos una historia muy peculiar, de esas que no oyes en todos lados. Así que relájense, pónganse cómodos y empecemos con el siguiente relato. Mi nombre es Diego y mi vida dio un giro inesperado. Debido a los problemas familiares que enfrentaron mis padres, agobiados por las dificultades, tomaron la difícil decisión de enviarme a vivir con mi tía Lucía, una mujer intrigante y misteriosa que se dedicaba a realizar limpias y prácticas espirituales en el pequeño pueblo donde ella residía. Al principio, me resistí con todas mis fuerzas a abandonar mi hogar, sin mencionar que el último lugar al que deseaba ir era un pueblo donde apenas se había electricidad y aún peor, con una tía que apenas conocía. Sin embargo, mis padres no me dieron opción alguna. La temporada en la que todo esto sucedió fue durante el Día de Muertos, una festividad muy arraigada e importante en el pueblo de mi tía. Era una época en la que las calles se llenaban de color, flores de cempasúchil y aromas a comida tradicional. Sin embargo, también estaba envuelta en una atmósfera especial, donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía difuminarse. En medio de todo el bullicio y las preparaciones para la festividad, escuché hablar de un desafío que rondaba entre los chicos del lugar. El rumor se extendía como el fuego y pronto llegó a mis oídos. Hablaban de un cementerio, uno antiguo y sombrío, conocido como el Cementerio de la Bruja. Su nombre provenía de Alma Gutiérrez, una mujer que había sido acusada de brujería siglos atrás. Se decía que su espíritu aún habitaba en ese lugar, y muchos afirmaban haber presenciado fenómenos inexplicables cerca de su tumba. La historia de Alma Gutiérrez despertó mi curiosidad y avivó mi deseo de encajar en este nuevo entorno. Para ganarme el respeto de los demás chicos del pueblo, decidí aceptar el desafío de adentrarme en el cementerio de la Bruja en plena noche de Día de Muertos. El reto consistía en ingresar después del cierre del cementerio y después tomar una de las ofrendas que dejaban en la tumba de Alma Gutiérrez, esto como prueba de haber llegado hasta allí. Aunque el miedo se apoderaba de mi ser, no podía permitir que eso me detuviera. Me repetía una y otra vez que debía enfrentar mis temores y demostrar mi valentía. Después de todo, uno solamente puede ser valiente cuando está muriendo de miedo. Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir, reuniendo cada pedacito de coraje que tenía dentro de mí. Convencido de mi decisión, esperé ansiosamente a que llegara la noche del Día de Muertos. Cuando el momento finalmente llegó, la oscuridad envolvía cada rincón del pueblo. Las luces de las velas y los faroles iluminaban los altares y los caminos hacia los cementerios, de una manera tenue pero acechante. El ambiente estaba cargado de una aura especial, llena de misterio y solemnidad. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí hacia el cementerio de la Bruja. Con sigilo, esperé a que el velador del panteón realizara su primera ronda de revisión. Una vez dentro, caminé durante lo que pareció una eternidad, ya que la tumba de la bruja se encontraba en lo más profundo del cementerio. La oscuridad se volvía cada vez más escalofriante y, mientras me acercaba, escuchaba ruidos extraños. Incluso llegué a jurar que sentía la respiración de alguien justo detrás de mí. Finalmente, llegué a la tumba de Alma Gutiérrez. Es muy gracioso. Por cuenta propia jamás pensé siquiera acercarme a este lugar, esto antes del desafío, y ahora no me estaba acercando, estaba robando algo de la bruja del pueblo. Y para colmo, las brujas eran mi mayor temor, por lo que me sorprendió gratamente descubrir que la tumba estaba en un estado impecable. Estaba llena de veladoras, ofrendas y adornos. Quedé asombrado ante la belleza macabra de aquel sitio, y solo pude salir de mi asombro cuando escuché el grito del velador, lo cual me puso en alerta inmediata.
Decidí actuar rápido y tomar algo de la tumba como prueba de mi valentía. Mis manos temblorosas se acercaron a una pequeña estatuilla de cerámica que representaba a un cuervo, uno de los símbolos asociados a Alma Gutiérrez. La tomé con cautela, sintiendo una extraña sensación de electricidad recorriendo mi piel al entrar en contacto con aquel objeto. Sin perder tiempo, guardé la estatuilla en mi mochila y me dispuse a escapar del cementerio. Sin embargo, mientras me alejaba de la tumba de Alma Gutiérrez, los ruidos extraños se intensificaron. Un viento frío y punzante comenzó a soplar, atravesando mi ropa y clavándose hasta los huesos. Miré a mi alrededor y presencié una aterradora escena. Los espectros de varias personas emergían de las tumbas a mi alrededor. Sus figuras translúcidas y desfiguradas se deslizaban por el aire, emanando una oscuridad sobrenatural. Los lamentos y susurros angustiados llenaron el ambiente, envolviéndome en una atmósfera de horror indescriptible. Me sentí atrapado en un mundo entre la realidad y la pesadilla. Rápidamente el pánico se apoderó de mí, pero en ese momento mi instinto de supervivencia se activó. Corrí a través de las filas de tumbas, tropezando en la oscuridad y escuchando el eco de mis propios pasos mezclarse con los gemidos de los espectros. El frío intenso parecía aumentar con cada paso, como si aquellos espíritus, sedientos de venganza, quisieran arrastrarme hacia la eternidad junto a ellos. Entre lágrimas, logré encontrar la salida del cementerio. Salí corriendo hacia la seguridad de la calle, con el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado. Miré hacia atrás una última vez y vi cómo los espectros retrocedían, incapaces de abandonar el límite del cementerio. Respiré aliviado, sabiendo que había escapado de aquel lugar maldito con vida. Al día siguiente, me presenté con los chicos del pueblo con aquella estatuilla alardeando mi valentía y cómo yo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Creía que me había salido con la mía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas a mi alrededor. El infierno empezaba a hacerse presente. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente. Mi cuerpo mostraba signos inquietantes de las consecuencias de mi osadía. Hematomas de color oscuro comenzaron a aparecer en mi piel, como si fueran huellas dejadas por manos invisibles. Estos moretones se multiplicaron rápidamente, extendiéndose por todo mi cuerpo y causándome un dolor intenso y constante. Aparte de los hematomas, dolores punzantes recorrían mis huesos, como si estuvieran siendo atravesados por agujas invisibles. Cada movimiento era una agonía y me encontraba constantemente doblado por el dolor. Mis articulaciones se volvieron rígidas e inflamadas, dificultando incluso las tareas más simples. El frío que había sentido en el cementerio ahora se había convertido en una sensación perpetua, que parecía emanar desde lo más profundo de mi ser. No importaba cuántas capas de ropa usara o cuánto calor me rodeara, siempre sentí una gélida presencia que me envolvía y me dejaba temblando. Además de los problemas físicos, también experimentaba pesadillas recurrentes y visiones perturbadoras. En mis sueños, los espectros de la tumba de Alma Gutiérrez se aparecían ante mí. Sus rostros deformados y llenos de ira me susurraban palabras incomprensibles y me incitaban a unirme a ellos en su tormento eterno. Mi aspecto era demacrado y la mirada de terror era constante en mis ojos. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui. La maldición se manifestaba de diferentes maneras: objetos que se movían solos, susurros incomprensibles que llenaban mi cabeza y sombras que parecían acecharme en cada rincón. La presencia de Alma Gutiérrez parecía perseguirme a donde quiera que fuera. Mis noches se volvieron un infierno, plagadas de pesadillas vívidas y aterradoras en las que la figura de la bruja se erguía sobre mí, riendo con malicia mientras pronunciaba palabras incomprensibles. Mi vida se convirtió en un constante tormento.
Cada día era una batalla contra el miedo y el terror que me rodeaban. Me volví recluso, encerrado en mi propia casa, temiendo cualquier interacción con el mundo exterior. Incluso en mi refugio podía sentir su presencia, acechándome desde las sombras y recordándome que nunca estaría a salvo. Mi tía, desesperada por ayudarme, intensificó sus rituales y limpias, quemaba hierbas sagradas y realizaba invocaciones en un intento desesperado por liberar mi alma de la influencia maligna que me aquejaba. Sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano. La energía negativa continuaba aferrada a la casa, persistiendo en su propósito de destruirme. El aroma pútrido que invadía el lugar se volvió aún más nauseabundo. Era como si los espíritus atrapados en el limbo se manifestaran a través del hedor asfixiante que impregnaba cada rincón. No importaba cuántas veces limpiáramos la casa, el olor a putrefacción siempre regresaba, envolviéndonos en su manto fétido. Me gustaría decir que eso era todo, pero eso ni siquiera era lo peor. Cada mañana despertaba con la ropa empapada en una sustancia negra y viscosa. Aquella sustancia parecía emanar de las mismas paredes de la casa, como si una fuerza oscura se filtrara desde el interior y se adhiriera a todo lo que tocaba. Intentaba lavar la ropa una y otra vez, pero era inútil. La mancha negra se resistía a desaparecer, como si estuviera impregnada en lo más profundo de las fibras. El tiempo pasó, y con él mi aspecto se volvió cada vez más demacrado y enfermizo. La oscuridad que emergía de las paredes parecía haberse infiltrado en mi ser, consumiendo mi vitalidad y llenándome de angustia. Mi tía, impotente frente a la situación, buscaba ayuda en cualquier lugar que pudiera encontrar. Una noche, mientras estaba sumido en un sueño intranquilo, fui despertado bruscamente por una sensación de opresión en el ambiente. Mis ojos se abrieron lentamente, y lo que vi frente a mí me heló la sangre. Allí, de pie al lado de mi cama, estaba la figura grotesca de Alma Gutiérrez. El ser que habitaba en el cementerio de la bruja estaba frente a mí, en mi propia casa. Su aspecto era aterrador. Su piel arrugada y desgastada colgaba de su rostro, revelando una mirada maligna y despiadada. Me observaba con ojos penetrantes, burlándose de mi desdicha. Su risa resonaba en la habitación, retumbando en mis oídos como un eco macabro que no parecía llegar a su fin. Intenté gritar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o escapar de aquella presencia maligna. Alma Gutiérrez se acercó lentamente, su figura desvaneciéndose y materializándose con cada paso que daba. Su risa siniestra se intensificaba, llenando la habitación con su poder oscuro. Después de minutos que parecieron una eternidad, finalmente la bruja desapareció en la oscuridad, dejándome temblando y sudando frío en mi cama. Me atreví a tocar mi espalda, y mi mano se encontró con una serie de feos rasguños que se extendían a lo largo de mi piel. Eran una evidencia palpable del encuentro terrorífico que acababa de vivir. Al amanecer, decidí buscar ayuda desesperadamente. Mi tía, preocupada por mi estado cada vez más deteriorado, buscaba respuestas en todos los rincones posibles. Consultó a curanderos, chamanes y expertos en lo paranormal, pero ninguno parecía tener una solución para mi situación. Los días pasaban y mi salud empeoraba rápidamente. Las heridas en mi espalda se infectaron, y la sustancia negra y viscosa que había emergido de las paredes comenzó a cubrir todo mi cuerpo. Mi tía continuaba con sus rituales y limpias, pero nada parecía detener la maldición que había caído sobre mí. Los habitantes del pueblo, al enterarse de mi desgracia, comenzaron a evitarme, temerosos de que la maldición se extendiera a ellos. Me encontraba solo, abandonado por todos, excepto por mi tía.
que se aferraba a la esperanza de encontrar una solución. La situación empeoraba brutalmente. La sustancia negra y viscosa que antes emergía de las paredes, ahora también fluía de mi boca en forma de vómito. Cada vez que sucedía, sentía cómo mis fuerzas se agotaban aún más, dejándome en un estado de debilidad física y mental. No solo mi cuerpo sufría las consecuencias, sino también mi mente. Empezaron a aparecer lagunas mentales, momentos en los que perdí el control de mis acciones y me subía en un tipo de trance. Mi tía estaba aterrada por estas manifestaciones y temía por su propia seguridad y la de aquellos que nos rodeaban. Para evitar cualquier situación peligrosa, mi tía tomó la difícil decisión: amarrarme a la cama por seguridad. Era una medida drástica, pero ella creía que era la única manera de protegerme a mí y proteger a los demás del posible daño que yo pudiera causar en mis momentos de violencia descontrolada. Me encontraba confinado en mi propia habitación, con mi cuerpo debilitado y mis movimientos restringidos. Mi tía permanecía a mi lado día y noche, tratando de encontrar una solución desesperadamente. Investigó más a fondo los oscuros secretos de la bruja y consultó con expertos en el ocultismo, buscando alguna pista que pudiera liberarme de esta maldición. Los días se volvieron una amalgama de dolor físico, confusión mental y desesperanza. A pesar de los esfuerzos de mi tía, ninguna de las soluciones intentadas hasta el momento había dado resultado. La maldición parecía ser más poderosa de lo que imaginábamos, aferrándose a mí con una ferocidad implacable, una ferocidad de depredadora presa. En medio de toda esta oscuridad, mi tía se mantuvo firme y nunca abandonó la esperanza de encontrar una solución. Aunque yo no podía expresarlo, sentía gratitud hacia ella por su amor incondicional y su lucha incansable para liberarme de esa pesadilla. Desesperada por encontrar una solución que parecía esquivarla, mi tía escuchó rumores sobre un chamán misterioso que vivía en la parte más recóndita del monte. Según se decía, este chamán tenía un profundo conocimiento de las fuerzas oscuras y poseía habilidades sobrenaturales que podían desafiar cualquier maldición. Movida por la esperanza renovada, mi tía decidió emprender conmigo un viaje peligroso hacia las profundidades del monte en busca de este chamán. Aunque yo estaba ya muy débil, sabíamos que era un viaje que debíamos hacer juntos. Atravesamos densos bosques, sorteamos ríos caudalosos y desafiamos todos los obstáculos naturales y las advertencias de quienes temían por nuestra seguridad. Finalmente, después de días de travesía agotadora, logramos llegar al refugio del chamán. La morada estaba oculta entre árboles centenarios y emanaba una energía mística que dejaba en claro que aquel hombre estaba en sintonía con lo sobrenatural. Mi tía se presentó humildemente ante el chamán y le relató la terrible maldición que me aquejaba, explicándole la devastación física y mental que me consumía. La mirada penetrante del chamán parecía adentrarse en su alma, evaluando la gravedad de la situación. Después de escuchar atentamente la historia de mi tía, el chamán asintió con tristeza y suspiró profundamente. Sus ojos reflejaban la comprensión de un conocimiento ancestral y la conexión con el mundo espiritual. La falta de respeto hacia el espíritu de aquella bruja ha desencadenado una maldición poderosa y retorcida, dijo el chamán con un tono sereno pero firme. No puedo deshacer lo que ha sido hecho, pero puedo intentar brindarte protección y alivio. El chamán se levantó de su asiento y comenzó a recoger hierbas y objetos sagrados de su santuario. Luego, con manos habilidosas, creó una serie de amuletos y talismanes, imbuidos con energías protectoras y bendiciones. El primer amuleto era un collar hecho de cristal transparente, tallado con delicados símbolos sagrados. Representaba la claridad y la pureza
y su propósito era disipar la oscuridad que me rodeaba. Cada vez que lo llevaba puesto, sentía cómo la energía revitalizante fluía a través de mí. El segundo amuleto era una pulsera de cuencas de madera talladas a mano. Las cuencas representaban la fortaleza y la conexión con la naturaleza. La pulsera me recordaba que estaba enraizado a la tierra y que tenía el poder de superar cualquier obstáculo. Al tocar las cuencas, podía sentir la calidez reconfortante y la energía protectora que me envolvía. El tercer amuleto era un pequeño frasco de vidrio lleno de hierbas aromáticas. Este frasco contenía una mezcla cuidadosamente seleccionada de plantas sagradas que, cuando se abría, liberaba un aroma embriagante y purificador. Inhalando profundamente su fragancia, me sentía rejuvenecido y protegido de las energías negativas. Finalmente, el chamán me entregó un pequeño paquete envuelto en tela de seda. Dentro del paquete encontré un talismán grabado con símbolos antiguos. Era un talismán de protección, diseñado para alejar cualquier mal o influencia negativa que pudiera acercarse a mí. Lo llevaba conmigo en mi bolsillo, sintiéndome seguro y protegido por su poder. Después de recibir los amuletos, mi tía y yo regresamos al pueblo, donde aún permanecí unos cuantos meses más antes de que mis padres decidieran que era hora de volver. Aunque estaba protegido por los amuletos, sentía la necesidad de seguir aprendiendo y buscando una solución definitiva a la maldición. Por lo tanto, visitaba a mi tía con más frecuencia, deseando absorber todo el conocimiento y la sabiduría que ella había adquirido. Mi tía se convirtió en mi guía y mentora, compartiendo conmigo las historias y enseñanzas que había aprendido del chamán. Juntos, investigamos en libros antiguos, consultábamos a expertos y explorábamos cualquier pista que pudiera llevarnos a la forma de romper la maldición. Aunque no encontramos una solución inmediata, cada encuentro con mi tía y cada aprendizaje que adquiría me acercaban un poco más a la posibilidad de deshacer la maldición. Si usted llegó hasta este punto del video, permítame agradecerle de corazón por usted tomar el tiempo de escuchar mi contenido. Asimismo, le hago una cordial invitación a que si usted conoce o tiene algún tipo de historia o anécdota, me la haga llegar. No importa si es corta o larga, cualquier tipo de historia es bienvenida en el canal. Cuídense mucho y sobre todo, cuídense de las sombras del vacío.